Vamos a hablar hoy de un gran error en cuanto a la gracia de Dios. Si hay una verdad que la Biblia enfatiza es que somos salvos por la gracia de Dios, por su don no merecido. Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Pero aquí el error. Algunos dicen, puesto que somos salvos por la gracia, no es tan importante seguir con cuidado las instrucciones del Señor. Y es más, cuando hablamos de la importancia de tener cuidado con la autoridad de Cristo, algunos nos tildan de legalista o dicen que no creemos en la gracia de Dios. Creo que una pequeña historia que contó mi abuelo en una predicación hace 50 años puede ayudarnos a entender que el hecho de que somos salvos por la gracia no significa que no importa tener cuidado con las instrucciones del Señor. Así dijo mi abuelo. Dijo él, trato de obedecer la ley al manejar mi auto. Una vez, mientras manejaba en Pell City, Alabama, era de Alabama, me detuve en varias encrucijadas, pero cuando me acerqué a otra esquina, un automóvil que estaba estacionado bloqueó mi vista de una señal de alto. Pasé la señal de alto sin parar. Me detuvo un policía y yo le expliqué que no vi la señal de alto. Él me dijo que siguiera en mi camino y no me dio una multa. Dijo mi abuelo, ¿qué me salvó de la multa? ¿Me salvó la ley? No, la ley me habría condenado porque no paré en la señal de alto. Fue la gracia, fue la misericordia de la policía que me salvó. Pero este es el punto importante de mi abuelo. La gracia de la policía no me concedió licencia para pasar señales de alto en el futuro, ni para tildar de legalista a los que se detienen con cuidado en una señal de alto. Entonces, esta pequeña historia de mi abuelo nos ayuda a ver cómo los principios de la gracia y de la misericordia se armonizan también con el principio de la obediencia cuidadosa. Mi abuelo se salvó de la multa por la gracia, pero esto no le dio el derecho de hacer tres cosas. En primer lugar, no le dio el derecho de ejecutar señales de alto en el futuro. Número 2, no le dio el derecho de decir a otros que no importa tanto el obedecer las señales del tránsito, ya que él ejecutó una vez una señal de alto sin sufrir ninguna consecuencia. No le habría dado ese derecho. Y número 3, no le dio a mi abuelo el derecho de tildar de legalista a otros que se esfuerzan en parar en las señales de alto. Y por supuesto, así es en la esfera espiritual. Tal como pasó a mi abuelo, como cristianos a veces pecamos, violamos la ley, pero aún así, si estamos en Cristo, Dios tiene misericordia de nosotros. Pero esto no significa, y subrayo yo este punto, que podemos hacer lo que nos dé la gana con respecto a la autoridad de Cristo. Si mi abuelo hubiera demostrado una actitud floja o una actitud de indiferencia frente a las señales de alto, es dudoso que la policía le hubiera extendido su misericordia. Si nosotros demostramos una falta de fe y una actitud floja en cuanto a la autoridad de Cristo, por ejemplo, con respecto al bautismo para perdón de pecados, ¿debemos anticipar? ¿Debemos esperar su gracia, su misericordia? Dios, sí, nos salva por su gracia y su misericordia,
Él lo hace cuando aceptamos su gracia y su misericordia. Por ejemplo, al bautizarnos para perdón de los pecados. Él sigue extendiéndonos su misericordia si crecemos en Él y si tenemos un espíritu de obediencia, aunque a veces tropecemos. Vemos este caso fácilmente cuando hablamos de la policía que detuvo a mi abuelo. Pero debemos ver el principio también al pensar en Dios y en su gracia. Es extendida a nosotros si por fe hacemos todo lo posible para seguirle fielmente. Pero dejará de ser extendida la gracia de Dios si nos ponemos flojos con respecto a su voluntad, la cual se encuentra en las Escrituras. Muchas gracias por haberme acompañado en este video.